esta semana, niños, vamos a trabajar, vamos a ver las familias de palabras, ¿ya? Que la tía nos tiene un lindo PPT explicativo, y es recordar, porque esto lo vimos el año pasado, y está muy, pero muy ligado con los sufijos, ¿ya? Recuerden que en la pasada, en el periodo anterior, vimos los sufijos, ¿cierto? Lo evaluamos, pero lo vamos a seguir viendo porque yo sé que algunos quedaron con algunas dudas sobre los sufijos, ¿ya? Entonces ahora lo vamos a repasar, igual va a entrar en la nueva evaluación, ¿ya? Pero ahora junto con la familia de palabras, ¿ok? A ver, entonces, recuerden que el chat es para saludarnos al principio y por cualquier consulta de la clase, ¿ok? Ya, voy a dejar a la tía Nixie para que nos explique y nos muestre en qué va a consistir lo que vamos a ver en esta semana, ¿ok? Ya, tía. Ya, sí. Muchas gracias. Darle la bienvenida, ¿cierto? A todos los que se están incorporando. Estamos a 29 de junio ya, hoy, ¿cierto? Finalizando el mes de junio y como dice tía Elvira, ¿cierto? Durante esta semana vamos a volver a retomar un contenido que para ustedes no es nuevo, sino que lo vamos a reforzar porque hubieron algunas dudas por ahí con los sufijos principalmente, ¿ya? Entonces vamos a trabajar la familia de palabras y la relación que tienen con los sufijos. ¿Para qué vamos a hacer esto? ¿Cierto? Se preguntarán ustedes. Porque saber, ¿cierto? Y conocer palabras con sufijos y saberlas reconocer nos sirve y nos ayuda cuando nosotros leemos un texto, ¿cierto? Y encontramos palabritas que a veces desconocemos, a lo mejor si nosotros tenemos claro lo que es un sufijo, ¿cierto? Nos va a facilitar poder encontrar el significado de esa palabra según el contexto en el que se encuentre, según lo que lo rodea, ¿cierto? Con el mismo texto. Entonces, por eso es importante que ustedes lo sepan hacer, ¿ya? Entonces, acá dice objetivo de la clase, ¿cierto? El objetivo del día de hoy es identificar raíz y sufijos de una palabra. Y ahí ustedes se van a dar cuenta que estos dos conceptos están relacionados, ¿ya? Y ahí estamos con la tía Elvira en nuestra versión de animada, ¿cierto? Estamos saludando, está la tía Elvira y yo. Y vamos a comenzar entonces recordando el concepto, ¿cierto?, de lo que es la familia de palabras. Esto no es tan complicado, yo sé que ustedes lo manejan mucho mejor, ¿cierto? Y se refiere a el conjunto de palabras, ¿cierto?, que tienen en común una partecita de la palabra que nunca va a cambiar, ¿ya? Y esa partecita se llama raíz, palabra raíz, ¿ya? ¿Quién recuerda algo acerca de la familia de palabras? A ver, ¿alguien recuerda o me podría explicar con sus palabras lo que entiende por familia de palabras? ¿Por qué se llamará familia? Las A ver, palabras que hagan. se parecen. Ya se parecen porque, ¿cierto? Tienen en común, dice ahí, que todas tienen una parte, ¿cierto?, de esa palabra, que es la palabra raíz. Y de ella, ¿cierto?, si uno le agrega otro grupo de palabras pequeñitas, ¿cierto?, esa palabra va a cambiar, va a ser otra, ¿cierto?, pero que va a mantener su raíz. En este caso, por ejemplo, tenemos la palabra flor. ¿Qué palabras conocen ustedes que tienen algo en común con esta palabra flor o que derivan de la palabra flor? Florero. Florero, perfecto. Florcita. Florcita, muy bien, Joel, perfecto. ¿Qué más? Hay varias palabras que derivan de flor. ¿Flores? ¿Dijo alguien por ahí? Sí, también. Nosotros vamos... ¿Sí? No alcancé a escuchar a alguien que me habló. Tenemos nosotros a Edison, parece que... ¿Florido? Sí, Florido también, ¿cierto? también. Puede ser, viene de la palabra, ¿cierto? Flor. Muy bien, entonces miren acá, tenemos con rojito destacado, ¿cierto? La palabra raíz. La palabra raíz es la palabra de la que derivan, ¿cierto?, las otras. Si ustedes se fijan acá, tenemos la palabra florería, florero, como mencionó ahí un compañero, florcita y florista.
todas son palabras diferentes, ¿cierto? Pero tienen algo en común. ¿Qué es lo que tienen en común todas estas palabras? ¿Que vienen de dónde? Flor. Vienen de la palabra flor, ¿cierto? Y ahí está con rojito y además está subrayado. Entonces, esta palabra flor, que es la que no cambia, ¿cierto? Se mantiene en las demás palabritas, se llama palabra raíz. Y esta es muy importante conocerla, ¿cierto? E identificarla cuando nosotros trabajamos con los sufijos, ¿ya? Y vamos a ver la diferencia. Entonces, quedamos claritos con que acá tenemos ciertas palabras que no van a cambiar, ¿cierto? Y que si nosotros le agregamos otro grupito pequeño de letras, se van a formar nuevas palabras, pero siempre van a mantener su palabra raíz, la de origen, ¿cierto? ¿Está claro? ¿O hay dudas todavía para la familia de palabras? Sí, No hay dudas. Ya, por ejemplo, si yo digo pan, si yo digo la palabra pan, la tomamos como una palabra raíz. ¿Qué palabras podrían derivar de la pancito? Muy bien. Panadería, perfecto. Viene de la palabra pan. Muy bien. El que hace pan, El que hace pan, panadero, Panadero. muy bien. Planta. Excelente, muy bien. Entonces ahí dejamos el tenemos... pan? ¿Dónde dejamos el pan en la mesa? ¿En la? Panera. En la panera. Muy bien. Y todas esas palabras que ustedes nombraron, ¿cierto? Tienen dentro de su palabra, ¿cierto? De su grupo de palabras está la palabra pan, que la conforma, ¿cierto? Pero si yo le agrego Panadería. otras palabras, ¿cierto? Panadería, panera, ¿cierto? Pancito, todas mantienen el origen, ¿cierto? La palabra raíz, que en este caso es pan. Igual como lo vimos con la palabra flor. Muy bien, estaban claritos con eso entonces. Perfecto. Tía, Pancho. Pancho sería ya diferente porque no proviene, Proviene no del es el pan. mismo significado y no tiene relación con pan, ¿ves? Tiene que tener relación con la palabra raíz, que en este caso sería pan. Está bien panera, ¿cierto? Panadería, panadero, pancito también. Eso está correcto, ¿cierto? Muy bien. Y ahora pongan atención, pandero tampoco sería proveniente de la palabra pan, porque cambia, ¿cierto? No tienen relación con el pan que nosotros comemos, ¿cierto? A ese nos estamos refiriendo. En cambio, panadería es donde se vende el pan, ¿cierto? Panadero es el que hace el pan, panera es donde ponemos el pan, tienen relación. Si yo digo pandero, ¿tiene relación con el pan que comemos? No tiene relación, ¿cierto? Pancho tampoco tiene relación con la palabra de origen que es pan, ¿ya? Para que quede ahí más clarito. Entonces, vamos a ver ahora qué relación tiene, ¿cierto?, la familia de palabras con los sufijos, que es un tema que ya habíamos trabajado y lo vamos a reforzar. Ya. Entonces, los sufijos son pequeños grupitos de palabras o de letras, ¿cierto?, que se van a agregar siempre al final de la palabra raíz. Por ejemplo, ustedes dijeron panera, ¿cierto? La palabra raíz es pan, y yo le agregué pequeñas letritas, era, ¿cierto?, para formar una nueva palabra. Ese grupito de palabras que yo agregué al final, ¿cierto?, va a conocerse, ¿cierto?, con la palabra de sufijo. Por ejemplo, panera, en panadería, también agregamos, ¿cierto?, un pequeño grupo de letras y cambiamos, ¿cierto?, la palabra de origen, pero se sigue manteniendo la palabra raíz, que es pan, ¿ya? Entonces, aquí tenemos otro ejemplo. El mismo ejemplo con la palabra flor, que estaba, que estaba antes, ¿cierto? La que vimos. Tenemos la palabra Florería. raíz flor. Correcto, florería, ¿cierto? Florero, florcita y florista. Pero en la anterior teníamos con rojito, ¿cierto?, la palabra flor, que era la palabra que se repetía en cada una de las demás. Y ahora tenemos destacada con rojito, ¿cierto?, el sufijo, que es el grupo de letras que se agregó al final de esa palabra raíz para formar otras. En este caso se agregó ería, ¿cierto?, para formar florería. Ería sería el sufijo. Acá se agregó ero, ¿cierto?, para formar florero. Acá se agregó cita para formar florcita. Y acá se agregó ista para formar la palabra florista. ¿Se fijan cuál es la relación entre el sufijo y la familia de palabras? Porque al final, cuando nosotros identificamos un sufijo, también tenemos que identificar la palabra raíz, que es la palabra que no cambia, en este caso flor, ¿cierto?
Y la que sí va a cambiar es el sufijo, que es el grupo de letritas que uno agrega, ¿cierto?, al final de esta palabra raíz para cambiar su significado, pero que tenga, ¿cierto?, siempre relación con la palabra de origen, que en este caso es flor, ¿ya? Es para esta palabra, porque hay muchos ciertos tipos de sufijos que vamos a conocer más adelante. Esto es solo un ejemplo con una sola palabra, ¿ya? Entonces, ¿hay dudas hasta aquí? Con los sufijos, ¿qué serían entonces los sufijos, niños? ¿Quién levanta la manito para explicar? Palabras que se agregan a las raíces. Palabras que se agregan a las raíces, ¿cierto? Son grupos de letras que van ¿dónde? ¿La agrego adelante o la agrego al final de la palabra raíz? Final. Al final, perfecto, Dante, muy bien, ¿cierto? Y acá tenemos el ejemplo destacado con la palabra flor, muy bien. Entonces, niños y niñas, les voy a contar que existen diferentes tipos de sufijos, ¿ya? Y acá tenemos algunos solamente, yo puse los más comunes, que más utilizamos, pero hay muchísimos, ¿ya? Por ejemplo, si a una palabra raíz yo le agrego el sufijo ero o era, ¿cierto? Me va a indicar que es una profesión o un oficio. Por ejemplo, zapatero, herrero, portero, ingeniera. ¿Qué más podría ser a otra palabra que yo le agregue ero o ero y que me indique profesión u oficio? Es alguien que se dedica a algo, ¿cierto? Profesora, ya, pero ahí sería, ya, igual tiene un sufijo. Educadora. Ya, pero miren, con el sufijo ero o era. O era. ¿Cuál podría ser? ¿Quién se le ocurre otro que no esté anotado ahí? De pan, de pan, de pan. De pan, por ejemplo. Pana. Dero. Panadero, panadera, ¿cierto? Puede ser pastelero o pastelera también, ¿cierto? Y acá tenemos otros ejemplos como zapatero, que es quien repara o hace los zapatos, ¿cierto? Herrero, ¿cierto? Portero, ingeniera. Puede ser ingeniera o ingeniero. Por eso dice ahí ero o era, depende, ¿cierto? El género al que pertenezca, si femenino o masculino. Sí, también, muy bien. También es un oficio, ¿cierto? Después tenemos el sufijo ito o ita o cito, cita, ¿cierto? Illo, illa o in, ¿ya? Y eso me indica diminutivo, que algo, ¿cierto? Una palabra la voy a indicar, pero en un término que me va a dar a conocer que es más pequeño, ¿ya? Más chiquitito. Y en algunos casos se utiliza también para cuando uno quiere demostrar afectividad como cariño, ¿cierto? Por cariño también agregamos, ¿cierto? Al final de la palabra raíz estos sufijos. Por ejemplo, en vez de decir guante, uno dice guantecito, ¿cierto? Ahí agrego el sufijo cito. En vez de decir flor, digo florcita. Manito, se dice manito. Manito, también tienes razón, en vez de decir mano, digo manito, ¿cierto? Acá, en vez de decir duende, digo duendecillo. Agregamos, ¿cierto? Ahí illo, el sufijo illo. En vez de decir pequeño, digo pequeñín. También indica algo más pequeñito todavía, ¿cierto? Y en diminutivo. Y tenemos también el sufijo de aumentativo, ahora lo contrario, que nos indica que algo es más grande, ¿cierto? Por ejemplo, acá tenemos on, ona, aso, asa, ¿cierto? Con z, ota, ote, ¿cierto? Ah, en este caso tenemos tazón, tazona, perrote. ¿Qué otra cosa nos indica aumentativo? Una palabra en grande. Por ejemplo, puertota. Barcaza, muy bien. Muy bien. Una puertota. Puertota, barcaza, ¿cierto? Muy bien, excelente. Excelente, eso me va a indicar que algo es más grande, ¿cierto? Muy bien. Y el último que les coloqué acá es el sufijo florería. ¿Qué pasa en las florerías? ¿Se venden? Flores. Flores, muy bien. Carnicería, donde se vende carne. Zapatería, en este caso no se refiere al que hace el zapato o repara el zapato, sino que donde se venden zapatos, ¿ya? Por eso dice lugar donde se vende o repara algo.
Panadería, donde se vende el pan. ¿Cierto? Muy bien. ¿Qué otros se les ocurren a ustedes? Sanduchería. Ya, muy bien. Excelente. Joel, ¿qué otro? ¿A otro compañero se le ocurre? Tía, no sé dónde están porque mi internet estaba malo. Vamos acá en el último sufijo. Tía, en me el salí sería. por el internet. Ya, Monse, vamos. En mi casa hay bueno internet. Ya, mi amor. No te preocupes, vamos acá en los sufijos, tipos ¿Enfermería? de sufijos, ¿ya? Muy bien. Sí, también podría ser. Excelente. Entonces, ahora nosotros sabemos que no existen solamente los sufijos que nos indican que algo es pequeño o grande, sino que nos pueden indicar profesiones, oficios, un lugar donde se vende algo, donde se repara algo, ¿cierto? No solamente si algo es pequeño o es grande, ¿ya? ¿Quedó claro eso? Y son el grupo de letras que uno agrega a la palabra raíz, como bien ustedes dijeron de nada. Entonces ahora tenemos un desafío para ver si nos quedó claro, ¿ya? Bravo. Entonces, Ya. en este desafío tienen que estar atentos con su cuaderno, ¿cierto? Que siempre tienen que tener al ladito en un cuaderno o en una hojita. Lo que tienen que hacer es lo siguiente. Acá sale la instrucción. Dice, escribe en tu cuaderno al menos 3 palabras que deriven de las siguientes raíces. Nosotros le vamos a dar la palabra raíz y ustedes van a crear, ¿cierto? 3 palabras que existan, ¿cierto? Y que tengan relación o vengan de esa palabra raíz. Y van a escribir de un color la palabra raíz, que es la que no cambia, ¿cierto? La que se mantiene, y de otro color el sufijo, que son el grupo de letras que yo voy a agregar ¿dónde? Al principio o al final de la palabra raíz va el sufijo. Final. Al final, muy bien. Entonces, Tita, Al final. Tita, ¿le correcto. puedes colocar con el lápiz zoom? Ponele letra A al primer, Ya. primera flechita, entonces para que no escriban todo eso. ¿Ya ¿Ya? se Ya. puede escribir en el cuaderno de lenguaje? Sí. Pero esta instrucción, ¿la instrucción es necesario que la escriban? ¿O ponen desafío de la fecha y Eso. luego la palabra Nada más, desafío. desafío, Sí, la fecha de hoy? Sí, Y después sería la palabra raíz zapato, ¿ya? Eso. Zapato. Entonces ustedes tienen que crear 3 palabras que vengan de la palabra zapato, ¿cierto? Indicando lo que no cambia, ¿cierto? La palabra raíz y el sufijo, sí. ¿ya? Tía Nixie, ¿Sí? ¿hay que escribirlo en una hoja o en un cuaderno? En tu cuaderno. Ojalá en su de cuaderno lenguaje, Cuaderno de lenguaje. ¿Cuál es la fecha de hoy? 29 de junio, ya lo dijimos al principio, ¿cierto? Martes 29 de junio. Nos perdimos un poco con el feriado, parece. Sí. Estamos idos. Entonces. Estamos idos. Sí. ¿Alguien no entendió lo que hay que hacer? ¿Todos entendieron? Tenemos acá la palabra raíz. Por ejemplo, delante la palabra raíz era flor, ¿se acuerdan? Y de flor, voy a retroceder. Es lo mismo que van a tener que hacer ustedes, pero con las palabras que nosotros le vamos a dar acá, ¿ya? Entonces, miren, en este caso voy a retroceder para que vean el ejemplo con la palabra flor. Ahí, ¿ven? Por ejemplo, acá estaba dada la palabra flor. Por ejemplo, ustedes podrían escribir florería, florero y florcita. Ahí están las 3 palabras que provienen de la palabra flor, ¿cierto? Y ustedes tenían que identificar acá la palabra raíz, que es la que no cambia, ¿cierto? Que está aquí con rojito, se repiten todas. Y luego con otro color el sufijo, que es el grupo de letras que yo le agrego a esa palabra para cambiar su significado, ¿ya? ¿Se entiende? Pero ustedes lo tienen que hacer con la palabra zapato. Esa es la primera palabra que tienen que hacer ustedes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, zapato. Vamos escribiendo 3 palabras que provienen de zapato. Hagamos, Tita, la primera en conjunto. ¿Ya? Ya. Por ejemplo, a ver, Amy, dinos una palabra
que venga de la palabra raíz zapato. Zapatería. Perfecto, zapatería. Muy bien, zapatería. Ya, ahí tienen un ejemplo, niños, si no se les ocurre. A ver, Edison, dinos otra de zapato. Otra palabra. Ya dijeron zapatilla. A ver, Edison. Zapatitos. Zapatito, muy bien, muy bien. A ver, Monse, tú que estás por ahí, Monse, ya tenemos zapatería, zapatito. ¿Qué otra palabra podría ser que venga de zapato? Un zapato grande. A ver, ¿cómo se podría decir, Monse? Monse. Monse. Un que es grande. Un zapatote. Muy bien. Zapatote, bien, Muy bien. excelente. O también podría ser zapatón. Zapatón. ¿Cierto? Zapatón. Sí. Ya. Bien. Ahí ya tenemos los tres. Dime, Belén. El próximo lo hacen ustedes solitos y luego Sí. lo revisamos con Sí. la palabra casa. Ahora Casa. tienen que hacerlo con casa y luego, tía, cuando terminen con casa, tienen que hacer con la Sal. palabra sal. Y pescado. Son Ah, ya. 4 Todos igual. palabritas. Ya. A ver, Bien, me estaba hablando. Hay que hacer 3 palabras con zapato. ¿Sí? 3 con zapato, 3 con casa, con sal y con pescado. 3 Ya. para cada una. Y después Re- la vamos a revisar. Sí. ¿Ya? Recuerden que tiene que venir de la raíz, del mismo significado de la raíz. Sí. ¿Ya? Por ejemplo, en casa no podría ser cacería de cazar algo porque Claro. no proviene de habitar un lugar, habitar. ¿cierto? Es de casa con S, de casa de donde vivimos nosotros, ¿ya? Claro. No podría ser casamiento tampoco, ¿cierto? Claro. Ujú, porque no eso tiene viene- relación. Sí. Así es. Ya, dime, Luquitas Payán. Es que yo tenía Dime, Luquitas Lucas. Payán. Es que yo tenía una palabra que tenía la palabra raíz de zapato. A ver, ¿cuál Quería sería? decirla. Ya, a ver, ¿cuál sería? ¿Zapatero? Zapatero. Ahí hay Zapatero, otra más. muy ¿No ven? bien. Ahí hay otra más. Muchas. Hay muchas. Yo solo les pedí. Sí. Vamos a revisar. ¿Tendrán listo ya? Belencita, tú querías decir algo. ¿Sirve casilla para la casa? Casilla. Casilla. Sí, porque podría ser un Diminutivo. lugar, un diminutivo. También. Sí, muy bien. Casilla. Bueno. Muy bien, Belén. Ya terminé, tía. ¿Ya terminó todos? Vamos a ir revisando entonces. Ustedes me van a ir diciendo, ¿cierto? Acá yo tengo de ejemplos que podrían ustedes haber utilizado. Pero la verdad es que como existen tantos sufijos que podemos agregar, puede que haya cambiado. Acá el de zapato ya lo tenemos, ¿cierto? Tenemos, habían dicho ustedes zapatito, que indica que un zapato es pequeño, ¿cierto? Claro. Zapatero, que es quien hace o repara los zapatos, Ya. y zapatería, que es De donde se Castillo. venden los zapatos. Castillo. Castillo. Sí. Castillito. Bueno, también, y yo, sí, Sí, indica el- castillo. Sí, porque viene de casa. Sí, Así es, y de tiene vivienda. relación también. Viene de vivienda. Así es. Así que está bien. Ahora vamos a revisar el de casa. ¿Qué escribieron en casa? Vamos a ir uno por uno. ¿A quién le podemos preguntar qué escribió en casa? A ver, ya le pregunté. Agustín Bejar. Agustín Bejar. Dinos una palabra con casa. Una palabra que venga de la casa. Casota. Casota, muy bien. Casota. Casota, muy Una casa bien. grande, ¿cierto? Excelente. ¿A Richard. quién le pedimos la otra? Richard. Richard, dinos una palabra con casa.
Richard, ¿nos escuchará? Que nos dijeron casota. Es que estoy pensando. Ah, está pensando. Piensa, piensa. Una casa chiquitita, ¿cómo se dice? Casita. Casita. Ya, muy Muy bien. bien. Dante, ¿tienes otra? La pregunta que hice, castillo. Castillo, Castillo, también. muy bien. A ver, Agustín Urrea. ¿Cuál podría ser otra, Agustín? Casota, castillo, casita. ¿Y luego de casita cuál era? Pueden ser distintas, Agustín Béjar, Sí, porque hay muchas, entonces va a depender de ustedes las que hayan escrito. Acá Sí. tenemos de ejemplo solamente las que podrían haber sido, pero No, también tía. existen más posibilidades. Es que, ¿cuál seguía después de la casa así como... Ah, pues sal, Ah, después de casa, sal. sal. Sí, De la sal Sal. que echamos a la comida. a la comida. Sal y pescado es la última, ¿ya? Ya, Yo ver. tengo una para sal. Acá tenemos el resultado de casa. Podrían haber escrito casona, ¿cierto? Casita o caseta. Y hay tres opciones, pero castillo que ustedes nombraron también está bien, así que no lo tienen que borrar, ¿ya? Está bien. Estos son solo ejemplos. Hola, Dairita. Vamos con sal. ¿Qué pusiste en tía. sal? Y hay castillote. Castillote. Castillote también podría ser. Sí, también podría ser. Ya, Yo ahora quiero- con la palabra sal. Sal. A ver, Agustina. Agustina, ¿tienes alguna palabra que derive de sal, de la sal de comida? Salsita. Salsita, Salsita, muy muy bien, bien. salsita. A ver, ¿quién más está aquí? Por aquí, por aquí. ¿Alguien que no haya... ¿Dante participó? Sí, dijo Castillo, Ah, ya. ¿Y Edison? también. Sofía, un derivado de salsita. De sal, perdón, no de salsita. sal. Sal, pues ya salsita. Salero. Salero, muy Muy bien, bien. salero. A ver, a ver, a ver. Joelito, ¿se te ocurre otra? Tía, yo tenía salsita y sazonar. 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 ¿Y el sufijo está bien? Saz- Sazonar. Claro, hay un sufijo ona para indicar Sazón. aumentativo, pero podría ser igual tiene relación con sal, porque sazonar, pero es como más general de Sí. diferentes aliños. Yo Cámbialo, diría que no. cámbialo Claro. por sazón. Ahí Claro. el aumentativo, sazón. Aunque no está la I. No ¿Ya? está la L, claro. Sí. No, yo creo que esa no te va a servir, mi amor. Busca Sí. otra. Por Tía, ejemplo, ¿puede ser cuando uno ingrediente? le echa mucha sal a algo, ¿qué pasa? Está, ¿Cómo queda? está Salado. 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 Ahí Muy tenemos bien. otro. Ahí teníamos Tía, ¿puede ser que ingrediente? ustedes mencionaron. No, Salero, no. salado, salsita. No, Said, no, porque la palabra raíz es sal. Ingrediente no tiene la palabra sal. claro. ¿Te fijas cómo Miren está? acá. Acá al medio tenemos la palabra raíz, sal, que no cambian ninguna de las otras tres que aparecen acá. ¿Se fijan? Sal está con rojo, pero lo que cambia es el sufijo. Por ejemplo, acá lo verde, si a sal le agrego el sufijo ero, ¿cierto? Se forma la palabra salero, que Claro, proviene de sal, porque es donde echamos la sal. Entonces tiene relación, ¿cierto? Si a sal le agregamos el sufijo ado, indica que algo está salado, que se pasó de sal, ¿cierto? Y salsita, tenemos sal, pescado. pescado. Muy Pescado, sí. bien, Agustín Urrea y Agustín Béjar, Tita, porque Agustín Urrea dijo salada. Es cuando También por ejemplo, la salado. comida nos queda salada porque tiene mucha Sí. sal, ¿cierto? Y Ujú. salsote, Juanpi puso salsote.
claro, es una sal grande, ¿cierto? ¿Sí? Perfecto. Ahí Y está ahora perfecto. viene la Y ahora con palabra pescado. 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 Ahí podemos, recuerden, poner aumentativo, diminutivo, donde venden ese Pescadería, tía. producto. Pescadería. Muy bien, Pescadería, muy bien. Joelito. Excelente, Joel. Yo tengo una para el A pescado. ver, A ver. Agustín. Pensar. Pensar no proviene de pescado, eso es otra acción Es que no otra es palabra, una otra acción, acción. otra palabra, sí. Necesito, Pensar. Pececito. pescador. Bien, Edison. Bien, Mire, Edison. Agustín Alguien dijo Muñoz pescador. puso salar. Muy bien, Agustín Salar. Muñoz. Salar. Otra Muy palabra bien, para Agustín. sal. Perfecto. Perfecto. Pescador. Pescador también. Muy bien, Muy bien. Joelito. Si se fijan acá, Muy bien, Richard. Pescar. Ahí está. tenemos Pescador, el ejemplo. pescadito, pescadería. Pescadillo. Muy bien. Muy bien. Pescadillo, Excelente. ¿cierto? Un pescadillo. Excelente, niños. Los felicito. Los que no lograron terminar de escribir, la idea es que logren, ¿cierto?, hacerlo y que también identifiquen de diferente color el sufijo es. de la palabra raíz, ya que es la que no cambia. Entonces, ese ejercicio les va a servir para que se den cuenta, ¿cierto? O ustedes puedan ir viendo e integrando eso, ¿ya? Porque es algo que nos cuesta un poquito trabajar con los sufijos. Y yo les voy a enviar al WhatsApp del curso, ¿cierto? Estos links para que ustedes puedan jugar desde sus celulares y puedan seguir practicando, ¿cierto? Más con la familia de palabras. ¿Les parece? Entonces nos quedan 5 minutitos. Podríamos, en este caso, a lo mejor alcanzar a jugar un poquito. Sí, alcanzamos, Tita. Ya. Voy a sacar de acá el... Y mañana vamos a escribir el significado de familias de palabras, para que no se les olvide, ¿ya? El concepto. Ya, Tita. ¿Puedes repetir lo que no me escuché? Que mañana se va a repasar el concepto de familia de palabras, ¿ya? Ah, ya. Ya Esta Diccionario. escribí pescadito. Dejé de compartir, ¿cierto? Sí. Sí. Muy bien, Agustín Urrea. Te sirve pescadito. Un pez. Y Guarda esa palabra, Agustín, porque mañana vamos a estar con lo mismo. Parece. y le di la idea a Edison. ¿Le diste la idea? Muy bien. Ya, niños, lo que alcancemos a hacer hasta acá con la familia de palabras, lo que podemos hacer es que ustedes, ¿cierto? Porque acá hay que arrastrar, tendrían que unir. Vamos a ir dando a cada uno, ¿cierto?, el turno. Por ejemplo, Agustín Urrea. Ubica una palabra que provenga, ¿cierto?, de la palabra flor, de las que están acá, en este cuadrito. Desde sus celulares ustedes van a poder arrastrarlo con su dedito, pero acá se hace más difícil. Creo que no pueden arrastrar, ¿ya? Así que ahí, florero. Muy bien. Eso, Perfecto. muy bien. Muy bien. Richard, otra palabra que derive de flor. De las que están acá. ¿Me la pueden decir igual? Para... No es necesario marcarla, sino que la pueden decir. Mejor dila y la tía lo arrastra. Sí. Flora. Flora, muy bien. Flora, muy bien. ¿Y quién más? Agustín Urrea. Ah, no, ya lo hizo Agustín Urrea. ¿Qué me falta? Belén. Sí. Belén, última para flor. ¿Qué palabra está ahí que deriva de la palabra flor? Acá en este lado. Florista.
Florista. bien, Muy bien. Florista. Agustín Béjar, para la palabra pan. Nombra una de las palabras que provienen de pan. Panadería. Panadería, perfecto. Edison, otra que provenga de pan. Ok. Panadera. Panadero, muy O sea, bien. Dante, la última que proviene de pan. No, tía, dije la otra de panera. Ah, acá dice panera, panera. ¿Ya? Muy bien. Dante, para pan, ¿cuál nos queda? Panadero. Panadero, muy bien. De la palabra fruta, Amy, ¿qué palabras provienen de la palabra fruta, de las que están acá? Tienes que activar tu micrófono. Frutal. Frutal, muy bien. ¿Qué más me falta? Que no ha participado. Lucas Payán, otra palabra que provenga de fruta. ¿Me escucharán, Luquitas? Ahí lo marcó, frutero. Muy bien. Daira, la última que nos queda de fruta. Frutería. Frutería, muy bien. Muy bien, Dairita. Muy bien. Vamos con la palabra mar. Sofía. ¿Qué palabra viene de la palabra mar? Mani, o sea, marinero. Marinero, bien. Agustín Figueroa, de la palabra mar. ¿Qué palabra nos queda? Yo le marco, tía, porque no pude hacerlo. Pero que lo diga nomás. ¿Lo puede decir? No es necesario que lo marque. Que lo diga. Marea. Marea. Muy bien, Agustín. Muy bien. Excelente. Jeremías. Otra, la última que proviene de mar. Marino. Está más o menos. Marino. Jeremías. Muy bien, Jeremías. Muy bien, mi amor. ¿Quién no ha dicho nada? La Monse. Monse, de la palabra niño. Ah, después Joel. Monse. Niñera. Niñera. Muy bien. Muy bien. Joel. Joel, bien. Niñez. Niñez. Muy bien. bien. Said, ¿qué palabra nos queda que proviene de niño? Niñería. Niñería, muy bien, Said. Y la última, helado. Ya nos quedan justo las tres de helado. ¿Sería Agustina Carileo? Sí. Helado. Helado. ¿Dice helado por allí? No, no dice helado. ¿Cómo dice Agustina? Una de esas tres. La palabra es helado. Sí. La palabra es helado, pero tienen que escoger una de las de acá. Helada, ¿cierto? Helada. Sí. ¿Quién no ha participado? Creo que participaron todos. ¿Belén participó? ¿Sí? Dante Agustín Beja. Ya. Entonces, justo acá nos queda, ¿cierto? Heladería y heladero, que son las últimas. Entonces, vamos a revisar nuestras respuestas. Muy bien, niños. Alcanzamos justito, nos pasamos solamente unos minutitos. Así que muy bien, se los voy a enviar a su WhatsApp y el otro es de los topos, así que ese les va, sé que les gusta, ¿ya? Así que al WhatsApp lo voy a enviar. Muy bien, niños. Ahora nos despedimos de la tía Nixie. Gracias, tía Nixie, súper clarito todo. Recuerden, y ahora nos toca matemáticas. Ya nos despedimos de la tía hasta el otro lunes. Chao, tita. Chao, que estén bien. Chao.